en el exclusivo Club del Sol, bajo el resplandor de candelabros que parecían flotar en el aire, la élite de la ciudad se reunía para una gala benéfica. El murmullo de risas, el tintineo de copas y el suave susurro de un cuarteto de cuerdas llenaban el ambiente. Era una noche para exhibir riqueza, poder y estatus. Entre los meseros, moviéndose con la precisión de un reloj, estaba Mateo López, un hombre de 39 años, de piel morena, cuya presencia pasaba desapercibida. Para los invitados, durante 7 años, Mateo había perfeccionado el arte de la invisibilidad, sirviendo con elegancia y manteniendo la cabeza baja, como se esperaba de él en un lugar donde su existencia apenas era reconocida. Desde su posición cerca de la mesa principal, Mateo observaba a los comensales, médicos, abogados o empresarios y políticos, todos envueltos en su arrogancia pulida. En el centro de la atención estaba Sofía de la Vega, una mujer de 52 años, viuda de un magnate del acero, vestida con un elegante vestido azul zafiro. Su risa era cortante, su mirada aún más afilada. Sofía era conocida por su amor por los juegos, no solo de mesa, sino aquellos que reforzaban su dominio en el club. Nadie cuestionaba su influencia. Su riqueza y su astucia eran armas que blandía con maestría. Mientras Mateo rellenaba una copa en su mesa, sintió los ojos de Sofía sobre él, una chispa de diversión en su rostro. La noche avanzaba. El champán fluía y la conversación en la mesa de Sofía se tornaba más animada. Alguien mencionó el tablero de ajedrez antiguo exhibido tras la barra, una pieza de ébano y marfil del siglo XVIII, más una obra de arte que un juego funcional. «¿Saben?», dijo Sofía, su voz resonando sobre la música. «No hay un solo hombre aquí esta noche que pueda vencerme en el ajedrez». Sus acompañantes rieron, complacientes. «¿No es eso un poco atrevido, Sofía?», preguntó un invitado. Ella descartó el comentario con un gesto de la mano. «Es un hecho. El ajedrez es un arte de la mente, y la mayoría aquí apenas juega a las damas». Más risas. Luego, sus ojos recorrieron la sala y se posaron en Mateo. Una sonrisa astuta cruzó su rostro. «Mesero», llamó, su voz cortando el aire. «¿Tú juegas ajedrez?». Mateo, con una bandeja en la mano, se acercó con calma. «Ese es, señora», respondió, su voz serena. Los acompañantes de Sofía rieron por lo bajo. «¡Qué maravilla!», dijo ella, sus ojos brillando. «Ven, juega conmigo. Será divertido». Mateo dudó, no estaba en su descanso, y mucho menos invitado a interactuar con los invitados de esa manera, pero rechazarla, frente a todos, no era una opción. La sala se volvió hacia él, una mezcla de curiosidad y diversión en el aire. «No seas tímido», insistió Sofía, su tono oscilando entre juguetón y condescendiente. «Un pequeño juego no será tan difícil, ¿verdad?». Mateo asintió una vez, preparándose internamente. «Como desee». «Señora». Se apartaron sillas, y el tablero de ajedrez fue traído desde su vitrina. Mateo tomó las piezas negras, permaneciendo de pie, mientras Sofía se acomodaba con las blancas. Sus acompañantes se acercaron, murmurando apuestas, ninguna a favor de Mateo. «Iré suave contigo», bromeó Sofía, inclinándose hacia adelante. «Después de todo, esto es solo por diversión». Mateo rozó el borde del tablero con los dedos, y en ese instante, el mundo a su alrededor se desvaneció. Los ruidos del club, las risas, el tintineo de las copas, todo se disolvió. El tablero se convirtió en su universo, un espacio de 64 casillas donde las posibilidades eran infinitas. Sofía abrió con un gambito de dama, un movimiento agresivo diseñado para impresionar a la audiencia. Mateo respondió con precisión, cada jugada medida, su expresión imperturbable. Para la cuarta jugada, la sonrisa de Sofía comenzó a desvanecerse. Para la séptima, su ceño se frunció. Sus acompañantes intercambiaban miradas, notando la creciente tensión en su rostro. El silencio se apoderó de la sala. Nadie esperaba que el juego durara más allá de unas pocas jugadas, pero Mateo no solo resistía, sino que controlaba el ritmo del juego. En la jugada 12, un murmullo recorrió la multitud. Mateo había inmovilizado un caballo de Sofía, forzándola a reposicionarse torpemente. Ella disimuló su frustración con un sorbo de champán, pero sus movimientos se volvían más lentos, menos seguros. Mateo, aún de pie,
vestido con su uniforme de mesero, jugaba con la autoridad silenciosa de alguien que sabía exactamente lo que hacía. El ajedrez había sido su refugio durante años, practicado en noches solitarias después de turnos agotadores o estudiando partidas en línea contra oponentes de todo el mundo. Esa disciplina invisible ahora emergía con fuerza. Para la jugada 15, la posición de Sofía era precaria. Un error más, y el juego sería suyo. La sala estaba en completo silencio, la tensión palpable. Sofía, con las manos temblando ligeramente, dudó antes de mover su reina. ¿Juegas bien?, le dijo, forzando una sonrisa. ¿Dónde aprendiste? En casa, respondió Mateo. Su voz calma. Mi padre me enseñó. ¿Era cierto? Su padre, un carpintero, había compartido con él su amor por el ajedrez en una vieja mesa de cocina, con piezas de plástico gastadas. Le había enseñado paciencia, estrategia y disciplina. ¡Qué encantador!, murmuró Sofía, pero su tono carecía de humor. Hizo un movimiento defensivo, demasiado cauteloso. Mateo respondió de inmediato, deslizando su caballo a una posición que restringió aún más sus opciones. La partida continuó, y con cada jugada, el equilibrio de poder en la sala cambiaba. Los espectadores, al principio divertidos, ahora observaban con asombro. En la jugada 20, un invitado susurró: «Está a 2 jugadas de jaque mate». Mateo lo sabía también, pero no se precipitó. No se trataba de presumir, sino de terminar el juego correctamente. Sofía, con el rostro tenso, movió una pieza, un intento desesperado de salvar su posición. Mateo respondió con precisión, avanzando su reina. «Jaque mate», dijo suavemente. La sala estalló en murmullos, no de risas, sino de asombro y aplausos contenidos. Sofía se quedó inmóvil, su rostro una máscara de furia contenida. Mateo se inclinó respetuosamente y se retiró, retomando sus labores como si nada hubiera pasado. Pero la sala ya no lo veía como un simple mesero. Había desafiado a la reina del Club del Sol y había ganado. A la mañana siguiente, la historia se extendió como reguero de pólvora. Los correos electrónicos, mensajes y comentarios velados llegaron a Sofía, burlándose de su derrota. En su despacho, con un vaso de agua mineral intacto a su lado, gamborileaba los dedos con impaciencia. La imagen de Mateo, sereno mientras desmantelaba su juego, la perseguía. Lo había invitado como una broma, pero el control se le había escapado, convirtiéndola en el centro de las risas. Mientras tanto, Mateo llegó a su turno de la tarde, sin esperar nada diferente. La vida le había enseñado a no esperar elogios, pero notó las miradas de sus compañeros, los susurros de admiración. «Estuviste increíble anoche», dijo una joven mesera, con los ojos brillando. «Gracias», respondió Mateo, con una sonrisa amable. En la cocina, el maître, don Carlos, un hombre reservado, se acercó. «Bien hecho», dijo simplemente. «¿Les diste algo en qué pensar?». Mateo asintió, manteniendo su respuesta medida. «Solo jugué el juego», pero el peso de lo sucedido no se le escapaba. Había sido invisible durante años. Ahora, por primera vez, lo veían. Arriba, el club vibraba con una energía nerviosa. Sofía llegó temprano, a su entrada tan regia como siempre, aunque su sonrisa era más tensa. Los miembros la observaban con cautela, algunos por deferencia, otros por curiosidad. Cuando Mateo entró para servir el almuerzo, las conversaciones se suavizaron. Los ojos lo seguían, evaluándolo. Sofía lo miró por un instante, pero desvió la mirada, negándole reconocimiento. Un médico respetado, el doctor Javier Ruiz, se acercó a Mateo discretamente cerca de la estación de servicio. «Jugaste muy bien anoche», dijo en voz baja. «Impresionante». «Gracias, señor», respondió Mateo. Ruiz sonrió. «Si te interesa, hay una sociedad de ajedrez en la ciudad. ¿Serías bienvenido?». Mateo alzó las cejas sutilmente. «Lo aprecio». La noticia de su breve conversación se extendió rápidamente. Los miembros comenzaron a ver a Mateo bajo una nueva luz, ya no como un mesero invisible, sino como alguien con un talento innegable. Pero no todos estaban contentos. El gerente del club, don Esteban, lo llamó a su oficina. «Anoche causaste un revuelo», comenzó, entrelazando los dedos. «La señora de la Vega está disgustada». «Entiendo», dijo Mateo, sosteniendo su mirada. «No rompiste ninguna regla,
continuó don Esteban. Ella te invitó, pero sería prudente mantener un perfil bajo por un tiempo. No interactúes con los miembros más allá de lo necesario. Mateo asintió. ¿Entendido? Don Esteban hizo una pausa, antes de añadir, entre nosotros, pensé que fue brillante. Gracias, señor, respondió Mateo, con una leve sonrisa. Esa noche, una mesera mayor, Carmen, lo llevó aparte. Sacudiste las cosas, Mateo, dijo en voz baja. Ten cuidado. A gente como ella no le gusta perder, y no olvidan. No vine aquí a ganar o perder, respondió Mateo. Solo jugué el juego. Carmen sonrió suavemente. A veces, eso es suficiente para hacer enemigos. Los días pasaron, pero las ondas de esa noche no se desvanecieron. En los pasillos pulidos del Club del Sol, la conversación volvía, silenciosa pero persistente, al momento en que la reina del club fue derrotada por un hombre en uniforme de mesero. Sofía, sin embargo, no estaba dispuesta a dejar que la historia terminara ahí. Su orgullo, herido en público, exigía una respuesta. No podía permitir que un mesero, alguien que en su mundo apenas merecía una mirada, la hubiera humillado frente a sus pares. Al día siguiente, durante un almuerzo privado con algunos de sus aliados más cercanos, Sofía dejó caer una idea con aparente despreocupación. Quizás deberíamos organizar un evento más formal, dijo, removiendo su té con una cucharilla de plata. Un torneo de ajedrez, algo oficial, para demostrar que el juego de anoche fue un accidente. Sus aliados, un grupo de empresarios y socialites que dependían de su influencia, asintieron con entusiasmo. Uno de ellos, un banquero de cabello plateado llamado Don Ricardo, sonrió con complicidad. Una excelente idea, Sofía. Un torneo nos permitirá restablecer el orden. Y, por supuesto, tú serás la estrella. Sofía inclinó la cabeza. Su sonrisa, fría. Exactamente. La propuesta se materializó rápidamente. Al final de la semana, un anuncio apareció en el salón de miembros, el torneo de ajedrez del Club del Sol, viernes por la noche. Invitada especial, Sofía de la Vega vs. Mateo López. La noticia corrió como el viento, y el club se llenó de un zumbido de anticipación. Algunos miembros veían el evento como una oportunidad para que Sofía recuperara su prestigio. Otros, en voz baja, esperaban que Mateo repitiera su hazaña. Entre los empleados, la reacción fue más cálida. Carmen, al enterarse, le dio una palmada en el hombro a Mateo. No dejes que te intimiden, dijo con firmeza. Juega como sabes, y que hablen lo que quieran. Mateo asintió, pero en su interior sabía que este no era solo un juego de ajedrez. Era una prueba, una declaración de poder. Sofía no solo quería ganar, quería borrar la humillación, reafirmar su lugar en la cima de la jerarquía del club. Y él, sin buscarlo, se había convertido en el obstáculo. Durante la semana previa al torneo, Mateo se preparó con la misma disciplina que había aplicado toda su vida. Después de sus turnos, se quedaba hasta tarde en su pequeño apartamento, revisando partidas de grandes maestros, practicando aperturas y estudiando las tácticas favoritas de jugadores agresivos como Sofía. No era por orgullo, sino por respeto al juego y por la certeza de que no podía permitirse errores. Sabía que Sofía también se estaba preparando, probablemente con entrenadores profesionales, analizando cada movimiento de su partida anterior para encontrar sus debilidades. El viernes por la noche llegó con una atmósfera cargada. El salón privado del club había sido transformado, una mesa central con un tablero de ajedrez reluciente, rodeada de sillas cómodas donde los miembros se acomodaban con copas de vino en la mano. Sofía llegó primero, radiante en un vestido negro que destellaba bajo la luz de los candelabros. Su entrada fue un espectáculo calculado, cada paso diseñado para recordar a todos su posición. Mateo, por su parte, llegó discretamente, vestido, con un traje sencillo pero impecable. No era un mesero esa noche, era un contendiente. Cuando tomó asiento frente al tablero, Sofía lo miró con una sonrisa afilada. Veamos si el relámpago cae 2 veces, dijo con suavidad, aunque sus ojos brillaban con desafío. Mateo no respondió, solo inclinó la cabeza y esperó. Las piezas fueron colocadas, y el juego comenzó. Sofía abrió con la defensa siciliana,
un movimiento audaz y agresivo que buscaba controlar el centro del tablero. Desde el principio, los miembros se inclinaron hacia adelante, sus copas olvidadas, mientras observaban cada movimiento. Mateo, con las negras, respondió con calma, avanzando un peón con precisión quirúrgica. No estaba jugando para impresionar, estaba jugando para ganar, con la misma paciencia y profundidad que lo habían llevado a la victoria la primera vez. Sofía, confiada en su preparación, movía con rapidez sus jugadas diseñadas para intimidar. Había estudiado, practicado y contratado a un maestro de ajedrez para afinar su estrategia. Esta vez no cometería errores, pero Mateo, con su enfoque metódico, absorbía sus ataques con facilidad, respondiendo con defensas sutiles que limitaban sus opciones. Para la 10ª jugada, el tablero estaba equilibrado y la confianza inicial de Sofía comenzó a titubear. Sus cejas se alzaron ligeramente, un indicio de sorpresa. «Impresionante», dijo en voz baja, «más para la audiencia que para Mateo. Parece que has practicado desde la última vez». «He jugado por mucho tiempo», respondió Mateo, su tono neutro. Más miembros se acercaron, atraídos por la intensidad del juego. El salón se llenó de espectadores, o algunos de pie, otros sentados. En las filas traseras, los aliados de Sofía, en las primeras filas, murmuraban palabras de aliento, pero sus rostros mostraban una creciente inquietud. El juego avanzaba hacia la fase media, donde la estrategia se volvía más profunda, más compleja. Aquí, la fuerza de Mateo comenzó a brillar. Sus piezas se movían con propósito, controlando el espacio, cortando ángulos, restringiendo las posibilidades de Sofía. Cada jugada era una pregunta, y las respuestas de Sofía se volvían cada vez más limitadas. Para la 20ª jugada, el ambiente en el salón era eléctrico. El tablero reflejaba una verdad incómoda. Sofía estaba perdiendo el control. Sus piezas, antes avanzadas con confianza, ahora parecían expuestas o vulnerables. Un murmullo bajo recorrió la sala. Los espectadores, incluso los más leales a Sofía, comenzaban a reconocer la habilidad de Mateo. No era suerte, no era espectáculo, era maestría. Sofía, sintiendo el cambio, forzó una sonrisa y tomó un sorbo de vino. «Eres muy compuesto», dijo, su tono una mezcla de admiración y desafío. La mayoría aquí estaría abrumada en este escenario. Mateo la miró directamente, sin vacilar. «He jugado partidas más difíciles», respondió con simplicidad. La sala contuvo el aliento. Sus palabras, aunque tranquilas, resonaron con una autoridad que nadie esperaba. Los aliados de Sofía intercambiaron miradas, incómodos. Don Esteban, el gerente, observaba desde un rincón, con una leve sonrisa en los labios. El doctor Ruiz, con los brazos cruzados, no podía ocultar su admiración por la habilidad desplegada. En la 30ª jugada, la posición de Sofía se había deteriorado. Sus piezas estaban dispersas, sus líneas de ataque cortadas. Mateo, con un avance lento pero inexorable, había tejido una red que la atrapaba. Un error pequeño, un peón mal colocado, abrió la puerta. Mateo deslizó su alfil en diagonal, inmovilizando un caballo y amenazando su reina. La sala inhaló colectivamente. Sofía, con el rostro tenso, calculó sus opciones, pero eran pocas. Cualquier movimiento para salvar su reina costaría material y tiempo. Ella dudó, su mano flotando sobre el tablero. Finalmente, hizo un movimiento defensivo, un retroceso forzado. Mateo respondió con precisión, reforzando su posición. El camino al jaque mate estaba abierto. Desde el fondo, el doctor Ruiz murmuró, brillante. Los aliados de Sofía se pusieron rígidos. La máscara de compostura de Sofía comenzaba a resquebrajarse. Había querido un espectáculo, una oportunidad para recuperar su prestigio, pero en cambio estaba siendo arrastrada a aguas más profundas. Mateo, tranquilo y firme, movió su torre, sellando el flanco de la reina de Sofía. El control del tablero era ahora suyo. Sofía intentó un contraataque desesperado, moviendo su reina a una posición que parecía audaz pero era vulnerable. Mateo no dudó, su caballo se reposicionó, protegiendo su rey y preparando un golpe final. No había prisa en sus movimientos,
es solo una inevitabilidad silenciosa. La frustración de Sofía era evidente, aunque la ocultaba tras una sonrisa tensa. «Estás disfrutando esto, ¿verdad?», dijo en voz baja, sus ojos fijos en él. «Solo estoy jugando el juego», respondió Mateo, su voz sin rastro de arrogancia. La verdad de sus palabras dolió más que cualquier burla. La sala estaba ahora en completo silencio, salvo por él. Leve roce de las piezas en el tablero. Sofía hizo un movimiento apresurado, un alfil que intentaba recuperar terreno, pero era demasiado tarde. Mateo vio el camino. 5 jugadas hasta el jaque mate. Movió su torre, apretando la red. Sofía, con las opciones agotadas, jugó defensivamente, retrasando lo inevitable. 4 jugadas para el jaque mate. El doctor Ruiz se inclinó hacia Don Esteban. «Es extraordinario», susurró. «Tenemos una mente de gran maestro en nuestro personal». 3 jugadas para el jaque mate. Sofía miró a Mateo, y por un instante, algo cambió en su expresión. No era solo frustración o orgullo herido, era reconocimiento. Estaba enfrentando a alguien cuya inteligencia y disciplina superaban las suyas. Hizo otro movimiento, un intento débil de defensa. 2 jugadas para el jaque mate. Mateo colocó su alfil con elegancia, cerrando la trampa. Solo quedaba un movimiento posible para Sofía, un último esfuerzo por retrasar lo inevitable. La sala contuvo el aliento. Sofía, con las manos temblando ligeramente, movió su reina para bloquear una jugada para el jaque mate. Mateo alcanzó su reina y la deslizó hacia adelante. «Jaque mate», dijo suavemente. No hubo aplausos, solo un silencio profundo, seguido por murmullos de admiración. Sofía se recostó en su silla, su rostro una máscara cuidadosamente controlada, pero sus ojos traicionaban su furia. Había buscado la vindicación pública, en cambio, había sido superada, nuevamente, frente a los miembros más influyentes del club. Mateo se levantó, ofreciendo un leve asentimiento. No se quedó para saborear el momento. Para él, el juego había terminado. Mientras se retiraba al fondo del salón, la sala zumbaba con una energía contenida. El respeto había sido ganado, y algo más había cambiado, algo intangible pero innegable. En los días siguientes, la historia del torneo se extendió por el Club del Sol como un incendio lento. Primero, entre los miembros que habían presenciado el evento, luego hacia afuera, a través de susurros, correos electrónicos y conversaciones privadas. Para el mediodía del lunes, incluso aquellos que no habían asistido conocían los detalles. A Mateo López, el mesero que había servido sus copas durante años, había derrotado a Sofía de la Vega, no una, sino 2 veces, y frente a los ojos de la élite del club. Pero no era solo la victoria lo que intrigaba, era la forma en que lo había hecho, con compostura, humildad y una brillantez innegable. No había arrogancia y no había triunfalismo. Había jugado el juego, y eso, más que nada, incomodaba a ciertos sectores del club. En la cocina del personal, el ambiente era diferente. Los compañeros de Mateo, antes cautelosos, ahora lo trataban con un respeto nuevo. «Hiciste que pareciera pequeña», susurró una mesera joven, con una sonrisa. «Era hora de que alguien lo hiciera», añadió otra. Incluso don Esteban, normalmente formal, le ofreció un asentimiento silencioso una mañana. «Les recordaste algo que necesitaban recordar», dijo simplemente. Mateo no se regodeó. Siguió con su trabajo, con la misma precisión de siempre, pero notó los cambios, las miradas extras de los miembros, los saludos corteses donde antes no había nada. Algunos eran genuinos, otros, teñidos de cautela o cálculo. Sofía, por su parte, no le habló directamente. En público, mantuvo su compostura elegante, pero quienes la observaban de cerca notaban el cambio. Su risa era menos espontánea. Sus ojos se deslizaban hacia Mateo con un filo de resentimiento. Su círculo íntimo también estaba inquieto. En privado, algunos susurraban que había sido un error desafiarlo nuevamente. Otros insistían en que era una casualidad, una anomalía. Pero bajo sus palabras yacía una verdad incómoda. Una línea social había sido cruzada, y no podía deshacerse fácilmente. Una tarde, mientras Mateo pulía copas detrás de la barra, el doctor Ruiz se acercó nuevamente. «He hablado con la sociedad de ajedrez de la ciudad», dijo en voz baja. «Están impresionados. Quieren verte en un torneo formal». Mateo lo miró,
pensativo. Gracias. Lo consideraré. Ruiz sonrió. Deberías, tienes un don. Pero no todos estaban deseosos de verlo ascender. Días después, don Esteban lo llamó nuevamente a su oficina. El gerente, un hombre delgado de cabello gris, tenía una expresión neutra pero tensa. Necesito advertirte, comenzó. Hay discusiones entre la Junta. Algunos están preocupados por las alteraciones al orden social. Mateo entendió de inmediato. Por el partido, don Esteban asintió. La señora de la Vega tiene mucha influencia. Hay cierta incomodidad entre sus pares. No habrá medidas formales, pero me han pedido que te recuerde, mantén la profesionalidad, limítate a tus duties. La voz de Mateo era calma. Siempre lo he hecho. Lo sé, dijo don Esteban, dudando. Pero entiende, lo que hiciste en ese tablero molestó el orgullo de más de una persona. Solo ten cuidado. Mateo salió de la oficina con la mente clara. Había vivido lo suficiente para conocer los ritmos de lugares como este. El orgullo herido a menudo se convertía en política, y cuanto más altos eran los taques, más sutiles eran las consecuencias. Esa noche, durante el servicio, el cambio en el ambiente era evidente. Algunos miembros eran cálidos e incluso congratulatorios. Otros, especialmente del círculo de Sofía, lo trataban con una formalidad fría o lo ignoraban por completo. Y luego estaban las miradas, no de desprecio, sino de cálculo. Algunos ahora veían potencial en Mateo, una inteligencia que no podían ignorar. Otros se preguntaban cómo podrían marginarlo discretamente. En el salón privado, Sofía se reunió con dos de sus aliados más cercanos. Su voz era baja, tensa por la ira. Se suponía que sería una diversión. Dijo con amargura, me ha humillado 2 veces. Uno de sus compañeros, que inclinó hacia ella. Podrías hablar con la Junta. Los ojos de Sofía destellaron. Y admitir la derrota. No, eso solo le daría más poder. Otro habló suavemente. Entonces, tal vez encuentres otra forma. Fuera de la sala, Mateo continuaba con sus tareas, pero sabía que los próximos movimientos estaban por venir, no en un tablero de ajedrez, sino en el juego más peligroso de la reputación, la política y el poder, y estaba listo para jugar. La semana siguiente, el ambiente en el Club del Sol cambió nuevamente. La curiosidad y admiración iniciales por la victoria de Mateo comenzaron a mezclarse con algo más insidioso, susurros de queja, miradas furtivas, silencios repentinos cuando pasaba. Al principio, los cambios eran pequeños. Un miembro cuya orden Mateo siempre había recordado perfectamente ahora actuaba como si no existiera. Otro, que antes lo saludaba cortésmente, desviaba la mirada. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando entraba al salón. Mateo, astuto más allá del ajedrez, notaba cada movimiento. Esto no era accidental, alguien estaba marcando. El tono y la fuente no era difícil de identificar. Tras su segunda derrota, Sofía de la Vega no solo estaba molesta, estaba decidida. No arriesgaría una tercera humillación pública, ni permitiría que la jerarquía cuidadosamente mantenida del club se viera tan visiblemente perturbada. Así que comenzó su contraataque, no en el tablero, sino a través de susurros e influencia. Es inapropiado, no es así, sugirió a un miembro de la Junta durante un almuerzo. Un empleado compitiendo contra un miembro en una capacidad oficial. No es del todo correcto, ¿verdad? A otro, añadió, esa ambición es admirable, por supuesto, pero debe haber límites. Y así, la narrativa comenzó a tomar forma. La victoria de Mateo había sido impropia, una ruptura del decoro, una perturbación del orden natural del club. No se trataba del juego, susurraban, se trataba de respeto, de saber cuál era su lugar. Para mediados de la semana, don Esteban llamó a Mateo a su oficina nuevamente. Seré franco, comenzó, juntando las manos. Hay rumores, algunos miembros se sienten incómodos, están cuestionando si el torneo fue apropiado. La expresión de Mateo permaneció calma. Fue organizado por la señora de la Vega. Acepté solo porque ella me invitó. Lo sé, dijo don Esteban rápidamente, pero debes entender, no sé. Trata de hechos, se trata de percepción, de tradición. Mateo no dijo nada. Sus ojos firmes, don Esteban suspiró. Ahora hay sugerencias de que podría ser mejor si te transfieres a otra ubicación, temporalmente. Era un intento de exilio, sutil,
negable, sin castigo formal, pero un mensaje claro. Mateo respondió con calma. Entiendo. ¿Y si me niego? Don Esteban dudó. Entonces espera que el ambiente aquí se vuelva más difícil. Mateo se puso de pie lentamente. Gracias por su honestidad. Esa noche, en la cocina del personal, la noticia se extendió rápidamente. Están tratando de sacarte, dijo Carmen, su voz baja y enojada. Después de todo eso, y después de que demostraste lo que vales, no se trata del juego, respondió Mateo con calma. Se trata de lo que el juego reveló. Y, sin embargo, no todos en el club se alineaban con las maniobras de Sofía. El doctor Ruiz se acercó a Mateo en privado. He oído lo que se dice. Comenzó. Es una tontería. Si estás interesado. La Sociedad de Ajedrez de la ciudad ha extendido una invitación. Un torneo oficial. Reconocimiento real. Mateo lo consideró cuidadosamente. Gracias. Lo pensaré. Ruiz asintió. Y si necesitas apoyo aquí, tienes aliados. En efecto, bajo la superficie, otra corriente estaba formándose. Varios miembros más jóvenes, progresistas y reflexivos, estaban silenciosamente consternados por los esfuerzos para marginar a Mateo. Hablaban de justicia, de mérito. La conversación había ido más allá del ajedrez. Ahora era una cuestión de principios. Sofía también notó este cambio y la enfureció. Tarde una noche, se reunió en privado con 3 miembros de la Junta en un rincón del salón de la biblioteca. No podemos permitir que esto se convierta en una cruzada, dijo fríamente. La posición del club debe preservarse. Uno de los miembros, más cauteloso, respondió, pero si actuamos con demasiada dureza, podría volverse en nuestra contra. La óptica. Entonces sean sutiles, respetó Sofía. Nada formal, solo dejen claro que debería seguir adelante. Fuera, sin conocer los detalles, pero plenamente consciente de las fuerzas en su contra, Mateo se preparó. Regresaba a casa, después de largos turnos, y estudiaba, no solo ajedrez, sino los patrones más profundos del poder, de la reputación. Conocía este juego también. No se jugaba con caballos y alfiles, sino con percepción, influencia y alianzas silenciosas. A mediados de esa semana, llegó un visitante inesperado. Don Esteban, con una mirada inusualmente preocupada, se acercó a Mateo después del horario. Debo advertirte, dijo, hay rumores de revisar la conducta del personal, una vieja regla sobre los límites profesionales con los miembros. Es un intento de crear un pretexto. Mateo asintió lentamente. Aprecio la advertencia. Don Esteban añadió, bajando la voz. La señora de la Vega ha comenzado a alentar a ciertos miembros a presentar cartas de preocupación. Era un movimiento que Mateo había anticipado. Estaban intentando aislarlo, forzarlo a salir bajo la apariencia de la propiedad. Pero Mateo ya no era solo el mesero tranquilo. Demasiados habían presenciado la verdad de sus habilidades, demasiados veían ahora la injusticia que se estaba gestando. El tablero estaba cambiando nuevamente, y Mateo, paciente y preparado, estaba listo para hacer su próximo movimiento. Mateo sabía ahora la forma del juego. Sofía de la Vega había abandonado el tablero de ajedrez, pero atacaba con herramientas mucho más afiladas, reputación, influencia, peso institucional. No era una sorpresa. Los poderosos siempre luchaban con más fuerza cuando su posición estaba amenazada. Aún así, Mateo no se apresuró. La paciencia siempre había sido su fortaleza, la misma disciplina que le permitía ver 10 jugadas por adelantado en el ajedrez ahora le servía en esta guerra más sutil. Continuó trabajando, en cada turno con precisión tranquila. Saludaba a cada miembro cortésmente, mantenía las conversaciones ligeras, no daba ninguna munición, ningún paso en falso que pudieran tergiversar, pero tampoco se encogía. Se movía por los pasillos del club con la dignidad silenciosa de un hombre que sabía exactamente lo que había hecho y lo que significaba. Sin embargo, los susurros se hicieron más fuertes. Carmen le trajo noticias una tarde en la cocina del personal. Han comenzado a circular una petición, dijo con gravedad. Piden claridad en la conducta del personal y los límites con los miembros. No te nombran, pero es sobre ti. Mateo asintió. Lo esperaba. Y algunos de ellos, el círculo de Sofía, están hablando de llevarlo a la próxima reunión de la Junta. Eso sería pronto. Y si la petición ganaba suficientes firmas,
podría llevar a una censura formal o, peor aún, a su despido. Esa noche, después de terminar un largo turno, Mateo tomó una decisión. No jugaría solo a la defensiva, llamó al doctor Ruiz. A la mañana siguiente, la noticia comenzó a extenderse en un círculo muy diferente, la Sociedad de Ajedrez de la ciudad, o una de las instituciones más antiguas y respetadas del lugar. Sus miembros incluían profesores, abogados, líderes empresariales y algunos miembros del Club del Sol. A través de los esfuerzos discretos de Ruiz, escucharon la historia completa, no los susurros de impropiedad que el grupo de Sofía estaba difundiendo, sino la verdad. Un hombre de gran habilidad había jugado un juego al que fue invitado y había ganado 2 veces, y ahora, aquellos que habían perdido buscaban borrarlo. La sociedad no estaba divertida. 2 días después, Ruiz organizó que Mateo asistiera a una reunión en su sala del centro, un espacio de madera pulida lleno de trofeos y fotografías de campeones pasados. Allí, la sociedad lo invitó formalmente a unirse. Más que eso, lo alentaron a competir en el próximo campeonato de la ciudad. Es hora de que tu habilidad sea reconocida más allá de esos muros estrechos, dijo Ruiz cálidamente. Lo has ganado. Mateo aceptó. Esa noche, la noticia comenzó a filtrarse. De vuelta al Club del Sol, no desde Mateo, sino desde los propios miembros de la sociedad, y eso lo cambió todo. Ahora, Mateo no era solo un mesero talentoso, era un competidor reconocido, respaldado por una institución respetada de la ciudad. La dinámica del juego había cambiado nuevamente. Cuando Sofía se enteró, su reacción fue rápida y fría. Entonces ahora busca el reconocimiento público, dijo a sus aliados. Bien, pero debemos seguir adelante. No puede permanecer aquí, perturbando nuestro orden. Sin embargo, se estaban formando grietas. Los miembros más jóvenes comenzaron a hablar, en voz baja al principio. Está mal, dijo uno sin rodeos en una conversación privada. No ha hecho nada para merecer esto. Si la Junta lo expulsa, nos avergonzará a todos. Algunos miembros mayores, más reflexivos que los leales a Sofía, también expresaron preocupaciones. Fue un partido justo, dijo uno, 2 veces, y ahora buscan venganza. No reflejará bien. Aún así, la petición avanzaba. La reunión de la Junta se acercaba. En los días previos al voto, Mateo recibió una visita inesperada. Don Esteban entró al salón del personal tarde una noche, con una mirada seria. Están presionando fuerte, dijo en voz baja. Vendrá a votación la próxima semana. No puedo predecir el resultado. Mateo lo consideró por un momento. Entiendo. Hay una cosa más, añadió don Esteban, bajando la voz. Los aliados de la señora de la Vega están presionando por una segunda cláusula para prohibir al personal participar en futuras exhibiciones con miembros. Los ojos de Mateo se entrecerraron ligeramente. Esto ya no era solo personal, era un intento de reescribir el código del club, de fijar la jerarquía para siempre. Tras una larga pausa, dijo simplemente: entonces es hora de que haga mi movimiento. A la mañana siguiente, con la guía de Ruiz, Mateo presentó una carta formal a la Junta. Era tranquila, respetuosa y devastadora en su claridad. Detallaba los hechos de los partidos, recordaba la invitación pública de Sofía, las reglas del club y la invitación de la Sociedad de Ajedrez para competir públicamente. Luego, con un lenguaje preciso, advirtió que cualquier acción tomada en represalia o de mala fe podría llevar a una queja formal, no solo dentro del club, sino públicamente, con el apoyo total de la Sociedad de Ajedrez y varios medios locales. Ya al tanto de la situación, la carta no era ruidosa, pero era innegable. Para el final de la semana, sus efectos se hacían sentir. Una nueva conversación surgió en los pasillos del club. Ahora no se trataba solo de los partidos o del orgullo de Sofía. Se trataba del riesgo de un escándalo, de la posibilidad de exposición. Incluso los aliados más firmes de Sofía comenzaron a dudar. Algunos le recordaron suavemente que presionar demasiado podría ser contraproducente. En la víspera de la reunión de la Junta, la marea había cambiado nuevamente. Mateo permanecía compuesto, moviéndose por sus tareas como siempre, pero ahora los miembros que susurraban cuando pasaba no solo lo cuestionaban a él, cuestionaban a Sofía. Y, en lo profundo de su gran hogar, Sofía de la Vega se sentó sola. En su estudio,
releyendo la carta que la había superado con tanta calma y elegancia. El juego, se dio cuenta con amargura, no había terminado, solo había alcanzado su fase más delicada. El día de la reunión de la Junta amaneció gris y frío, como si el clima mismo percibiera la tensión que colgaba sobre el Club del Sol. Dentro, los miembros se movían con más propósito de lo habitual, sus conversaciones cortas y vigilantes. El voto que se avecinaba ya no era solo una cuestión menor de disciplina interna, se había convertido en una prueba de los valores del club, de si su antiguo orden se endurecería o cedería. Mateo llegó para su turno de la tarde como de costumbre, vestido impecablemente, su manera tranquila. Se movía por el edificio con gracia silenciosa, pero todos los ojos lo seguían ahora. Algunos miembros asentían respetuosamente, otros desviaban la mirada. Los susurros continuaban, pero su tono había cambiado, menos seguro, más incierto. Se ha manejado con tanta dignidad, comentó suavemente un miembro a otro. Y esa carta, notable, en la cocina del personal. Carmen puso una mano en el hombro de Mateo. Pase lo que pase hoy, dijo, ya has ganado. Ellos lo saben. Mateo dio un pequeño asentimiento. Gracias. Arriba, en la sala de conferencias privada, la junta se reunió. 9 hombres y mujeres, pilares del club. Sofía de la Vega se sentó cerca de la cabecera de la mesa. Su expresión, compuesta pero tensa, a su alrededor. Algunos aliados leales aún susurraban aliento, pero otros parecían cansados, su confianza sacudida por los eventos de la semana. Don Esteban entró último, llevando una carpeta delgada de documentos, incluyendo la carta de Mateo. La reunión comenzó. Sofía abrió sus comentarios con rapidez. No se trata de asuntos personales, dijo fríamente. Se trata de preservar la dignidad del club. Debemos mantener límites adecuados entre miembros y personal. Eso es todo. Uno de sus aliados más cercanos asintió. Los eventos de las últimas semanas, aunque lamentables, no deberían establecer un precedente, pero otro miembro de la Junta, un hombre mayor con cabello plateado, carraspeó. Seamos claros. El mesero fue invitado públicamente. Se comportó con absoluta corrección. Si lo castigamos ahora, ¿qué mensaje enviamos? El debate comenzó en serio. Por cada argumento que el grupo de Sofía presentaba, otro surgía en oposición. No ha hecho nada malo, dijo otro. Y cambiar las reglas ahora, después del hecho, sería una represalia transparente. Y si se hace público, añadió otro, el club parecerá ridículo. Vengativo, la voz de Sofía se agudizó. Debemos pensar en el futuro del club, en sus tradiciones. Una mujer al final de la mesa interrumpió con suavidad. La tradición no debería usarse para justificar la injusticia. Se llamó al voto. Primero, si censurar a Mateo. 5 votos en contra, 4 a favor. La moción fracasó. Segundo, si adoptar la cláusula propuesta por Sofía para prohibir al personal futuras exhibiciones con miembros. 6 votos en contra, 3 a favor. Esa moción también fracasó. El rostro de Sofía permaneció compuesto, pero sus ojos ardían fríos. La marea había girado. Su posición ya no era inexpugnable. La Junta había elegido preservar su dignidad, no cerrando filas, sino reconociendo el mérito donde se debía. Cuando los resultados llegaron al piso, la noticia se extendió rápidamente. Carmen fue la primera en decírselo a Mateo. ¿Se acabó?, dijo con una sonrisa. Fracasaron. Unos pocos miembros más jóvenes se acercaron a Mateo directamente en el salón esa noche. ¿Nos has mostrado algo importante?, dijo uno. Nunca. Se trató solo del ajedrez. El doctor Ruiz lo encontró poco después. La sociedad está ansiosa por verte competir. Hazlo bien en el campeonato de la ciudad. Mateo asintió. Estaré allí. Y Sofía permaneció en su mesa habitual esa noche, rodeada por un círculo más pequeño que antes. Su risa era frágil. Los ojos del club ahora la observaban con una mirada más conocedora. Por primera vez en años, había sido superada, no solo en el tablero, sino en el juego más profundo de la influencia y la percepción. Mientras Mateo pasaba por su mesa de regreso a la barra, sus ojos se encontraron brevemente. No había triunfo en su mirada, solo un reconocimiento tranquilo. Ella desvió la mirada primero. Las semanas siguientes trajeron más cambios. La reputación de Mateo continuó creciendo. Comenzó a jugar regularmente con la sociedad de ajedrez.
de la ciudad, donde su habilidad fue reconocida plenamente. Los empleados más jóvenes del club lo admiraban, más miembros lo saludaban con respeto genuino. Seguía siendo un mesero, por ahora, pero había reclamado algo más grande: visibilidad, dignidad y el derecho a ser reconocido por sus méritos. El juego, después de todo, nunca había sido solo sobre el ajedrez, había sido sobre el poder, y en ese jaque mate final, sutil, Mateo López había ganado.